Primero, cuando yo tengo un caso de un armado del DBC, uno de los aspectos muy importantes y fundamentales en la vida cotidiana es primeramente manejar algunos lineamientos fundamentales. Y ahí tenemos la carpeta del armado del DBC que nos va a permitir, pues, es bastante fundamental y esencial. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es irnos a la carpeta DBC 2022 UPE. Hay una subcarpeta que se llama modelos del DBC. Dentro de ese procedimiento del DBC tenemos aspectos importantes, tenemos 4 subcarpetas que nosotros tenemos que manejar y obviamente revisarlas. Entonces, el primer documento que nosotros vamos a manejar son las resoluciones, ¿no? Aspectos importantes que nosotros tenemos que manejar dentro del lineamiento. Las resoluciones son muy importantes que nos permiten poder generar y nos permiten poder llegar a tomar en cuenta. Entonces, ese es uno de los factores esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que manejar. Ingeniero, Debe la ser, pantalla, ahora sí estamos viendo su pantalla sí, compartida. sí, Gracias. muy bien, le agradezco. Entonces ahí tenemos resoluciones muy importantes. La resolución, las resoluciones que nos van a permitir poder manejarlas. No vamos a entrar a la lectura de las resoluciones. No es un curso de que tenemos que hacer teoría, es un curso que tenemos que respaldar. Nuestra biblioteca virtual va a ser uno de los aspectos muy importantes que nosotros vamos a manejar a medida que nosotros vayamos encontrando los lineamientos más seguros y más importantes. Entonces, el primer tema, si ustedes quieren hacerse un esquema, el primer tema es verificar las resoluciones que están eh, relacionadas con el decreto supremo. Entonces ahí tenemos algo muy importante. Otro de los aspectos fundamentales que nosotros vamos a basar, se les está dando un compendio, el último compendio que se ha bajado de los lineamientos de la normativa del SAPS, que es un lineamiento muy importante y muy fundamental, que es el lineamiento esencial de todos los aspectos que nos van a permitir poder verificar, poder revisar. ¿Y cuáles son? Primero, saber el decreto supremo 181, siempre ha generado algunas modificaciones, algunos tratamientos que se han llegado a cumplir y ahí lo tenemos. El decreto supremo, el decreto supremo 1497 que siempre nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el decreto 181 y el decreto 1497 tiene una modificación de las cuantías, que ya no se hace de 1 a 20,000, sino ya se hace de 1 a 50,000. ¿Por qué han cambiado ese lineamiento para poder agilizar el procedimiento de las contrataciones menores? Entonces, antes las contrataciones menores eran solamente de 1 a 20,000, ahora las contrataciones son de 1 a 50,000, ¿no? Para que en el procedimiento que nosotros tenemos, que se llama el PAC, el Programa Anual de Contrataciones, podamos diferenciar lo que ayer habíamos hablado entre contrataciones menores, contrataciones directas, contrataciones por excepción, contrataciones por emergencia, Apoyo Nacional de Promoción Económica, que yo lo llamo AMPE menor, AMPE mayor, eso no existe, pero yo he trabajado así para darme cuenta, porque un AMPE menor es de 50,001 a 200,000 y un AMPE mayor de 200,001 a 1,000,000. Después entramos con licitaciones públicas y después entramos con licitaciones internacionales. Esto va más allá, profundidad, ¿no? A veces algunos necesitan trabajar con inversiones y con cooperaciones internacionales, pero que no manejan la norma del SAPS, sino manejan licitaciones estrictamente con estructura del Banco Mundial, con estructura del BID, etc., ¿no?
Otro de los aspectos muy importantes que ha sido para nosotros y que ha habido cambios muy fundamentales en las contrataciones son las contrataciones del Decreto Supremo 4453, que nos habla del efecto de la subasta. La subasta tiene especificado 3 lineamientos importantes que son fundamentales. Un momentito. Entonces, aló, ¿me escuchan? Hola, hola. Se lo escucha, ingeniero. Y otro de los lineamientos importantes que esperemos hacer un curso muy prontamente del Decreto Supremo 4453, que nos habla de reglamentos de contrataciones de apoyo a medios electrónicos, las tiendas electrónicas, las subastas electrónicas, esos tratamientos que le llaman las pujas electrónicas, que son aspectos muy fundamentales, que es otro tratamiento del Decreto Supremo 180. Y ahí también tenemos un reglamento del RUPE. El RUPE es el Registro Único de Proveedores, que nos permite poder llegar a manejar de una manera muy eficiente, muy interactiva, muy importante, qué debe hacer el proveedor. Ayer hemos hablado de algunas impugnaciones. Ayer nos dijeron algunas personas que si uno va a impugnar es casi seguro que lo vetan en un lugar, pero nosotros tenemos que hacernos conocer nuestros reclamos, nuestros problemas que llegan a surgir. Y ahí tenemos el manual de operaciones de SICOES, que el SICOES está estructurado fundamentalmente con formularios. Estos formularios tienen de una manera muy importante, muy interesante y muy explícito el tratamiento que nosotros lleguemos a manejar. Y a medida que nosotros lleguemos a tener en cuenta esos lineamientos, ahí lo tenemos el documento. Entonces, es muy importante que ustedes tengan como una Biblia este aspecto, este lineamiento fundamental de este compendio, que es de totalmente ágil, rápido, donde ustedes tienen que saber, ¿no? Porque es muy importante para hacer una resolución administrativa, para hacer algún tratamiento, siempre tenemos que manejar la norma y las políticas generales. Hay otro aspecto muy importante que es la resolución ministerial 298 del 27 de agosto, que nos habla exclusivamente de que el inciso A y F del artículo 9 del Decreto Supremo determina como atribuciones al órgano rector del sistema de administración actualizar y emitir nuevos SAPs y reglamentos para administrar el SICOES respectivamente, y que el artículo 4 del Decreto Supremo 4453 modifica el inciso A del párrafo 1 del artículo 21, dispone el caso de presentación de propuestas electrónicas y el proponente podrá efectuar un depósito bancario por concepto de garantía de propuesta de acuerdo a las condiciones establecidas por el DBC. ¿Cuándo nos toca realizar? Que también se debe adicionar el Decreto Supremo 4505 del 6 de mayo, modificando el artículo 31 del Decreto Supremo 181, donde incorpora los márgenes de preferencia por tipo de proveedor o por artesano. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta también las modificaciones que han generado esa disposición final de la resolución ministerial 088 del 29 del 2021, donde dispone la contratación de apoyo medio electrónico que entrará en vigencia el siguiente hábil por comunicados que consignará el número de cuenta corriente de garantía de seriedad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que ya es incorporado y ahí nos dicen que ya se ha cambiado, hay una aprobación de los nuevos modelos de DBCs en los que forma parte ese lineamiento que es la garantía de seriedad de propuesta con depósito bancario. Entonces, se derogan algunos lineamientos que estaban por demás y también hay algo muy importante que se modifica el manual del SICOES, ¿no? Algunas cuestiones donde en el manual del SICOES podemos ver factores subsanables
y factores no subsanados, que eso está incorporado con los formularios del SICOES que se maneja. Entonces, eso es muy importante, tomar en cuenta esa resolución que nos está manejando. Posteriormente también tenemos que tener en cuenta algunos factores que nos apoyan para poder armar nuestros DBCs y armar nuestro tratamiento. Y ahí nace una resolución 021 del 2 de febrero del 2022, donde genera que el artículo 52 del Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero de organizaciones, la facultad que nos da, señalando, presidente, que se dispone atribuciones al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal en el marco de asignar normas del órgano rector a la norma de la gestión pública, que el inciso A y F nos permite como que nos permite revisar, actualizar y admitir la reglamentación del SICOES, ¿no? Políticas nuevas que tiene el SICOES, presentaciones electrónicas que nos permiten poder realizar el depósito de la garantía de seriedad de propuesta por condiciones establecidas, y también nos permite por hacer usos de algunos medios electrónicos, ¿no? Que esos son decisiones de las unidades ejecutoras, que cuáles son las más utilizables en estas medidas que ampara el Decreto Supremo 4453 y que nos da ese alineamiento fundamental y que nos da es más que todo los bienes, ¿no? Más que todos los bienes son los que generan la 4453. Y ahí nos produce ciertos aspectos importantes y hay una cuestión muy importante que aquí tenemos que tomar énfasis, que en las convocatorias públicas se ha producido descalificaciones de proponentes porque los mismos, a pesar de presentar documentación para la formulación, no cumplen con condiciones requeridas y eso se puede descalificar. Entonces, cuando nosotros revisamos y somos comisión de calificación, tenemos que ver si se está cumpliendo las experiencias, si esa empresa tiene virtualmente experiencias. Por ejemplo, ha sucedido de una institución, de un consultor, por ejemplo, por producto, que necesitaban 5 años de experiencia en lo que se le estaba solicitando, pero él no tenía esa experiencia. Le decían por lo menos que presente unos 2 o 3 trabajos similares a lo que ha realizado. Y él se ha presentado diciendo que sí, él ha realizado un par de trabajos, pero no ha dicho exactamente qué tipos de trabajos tienen de acuerdo a la relación que existe, ¿no? Que con el fin de profundizar la transparencia en el proceso de contratación y tomando en cuenta las ventajas del uso de medios electrónicos en las contrataciones, se considera necesario establecer que las propuestas en la modalidad AMPE y licitación pública sean presentadas de manera electrónica a través del RUP. ¿Eso qué quiere decir? Que con esta resolución ministerial 021 ya no se puede hacer aperturas de sobres en físico, que todo es a través del RUP, a través del RUP y a través de una plataforma virtual que puede ser Met, Webex, que son los más utilizados, o el mismo Zoom para ver la apertura. Entonces, ya están haciendo el tratamiento de trabajo de 0 papeles, ¿no? Además, a través del RUP, asimismo, ampliar la aplicación de la subasta electrónica a contrataciones de servicios generales y bienes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a revisar mi PAC, este año reviso mi PAC, y digo que las contrataciones de bienes, las contrataciones de servicios generales, vayan absolutamente a aplicarse con subasta electrónica para hacer la respuesta de la agilidad, rapidez y eficiencia de las contrataciones y el tratamiento a través de los catálogos electrónicos y las subastas de los documentos electrónicos, que es una parte muy interesante
que se realiza en los cursos respectivos. Otro de los aspectos importantes, entonces sabemos que es fundamental eso, y otro de los aspectos importantes dice, se aplica el método de selección y adjudicación de precio más bajo, que no se, que dice que no solo cuando se aplica el método de selección y adjudicación de precios, sino también aplíquese el procedimiento de calidad, propuesta técnica y costo. Incorpore ese método de selección que es importante, ¿no? Entonces, dice que en el marco de la normativa precedente, las razones expuestas, es necesario aprobar el reglamento de contratación, modificar sus RESAPs quiere decir reglamentos del sistema de administración de bienes y servicios que cada unidad ejecutora debe tener y que tiene esa relación respectiva, que es muy importante. En las modalidades AMPE y licitación. Entonces, eso es muy importante. Aprobar el reglamento de contrataciones para medios electrónicos, que forma parte de la resolución, y aprobar el manual de operación de SICOES, que en el anexo forme parte integrante de la resolución ministerial. Entonces, ahí son los cambios de los DBCs, tanto en licitación pública como en AMPE, ¿no? Además, las convocatorias públicas de contratación anteriormente a la vigencia deberán concluir conforme a la forma vigente del usuario y al inicio que se tiene que llegar a tener. Además, toda convocatoria pública a partir de la vigencia del presente incluye segundas o siguientes convocatorias declaradas en desierto y nuevas contrataciones se realizará conforme a los modelos de los DBC anexos que se está realizando. Entonces, eso es otra cosa muy importante y fundamental que nosotros tenemos que manejar, leyes, decretos, políticas, resoluciones que nos permiten. Y obviamente ahí siempre vamos a tener el aspecto de resoluciones que son fundamentales, que nos van a permitir a manejar las atribuciones que tiene el Decreto Supremo 181 con la Ley 1178 de ampliar en el SICOES el aspecto de la subasta, ¿no? Cuando uno entra al SICOES, ustedes van a entrar al SICOES y van a ver el estado del tratamiento de mi contratación y se dice subasta, sí, subasta, no. Entonces, son lineamientos que nosotros tenemos que, obviamente, tener en cuenta. Ya teniendo ese aspecto importante, otro de los aspectos fundamentales es saber bien el clasificador presupuestario. El Decreto Supremo 181, la Ley 1178, está relacionado también con el subsistema de organización y de proyección y de planificación, que es el sistema de presupuesto. Este sistema de presupuesto me va a permitir a mí de una manera clara, de una manera concisa, de una manera importante, tener el clasificador, ¿no? Obviamente, ahora ya se está comenzando a trabajar con el clasificador presupuestario 2023. Ya desde el mes de julio, agosto y septiembre se va a manejar los lineamientos para que posteriormente nosotros hagamos nuestro POA. Nuestro POA está relacionada con estas contrataciones y nuestro POA está relacionado con nuestro PAC. Y nuestro PAC está relacionado con las modalidades de contrataciones, con los métodos de selección, con los tipos de garantía, con las unidades solicitantes, con las certificaciones presupuestarias. La certificación presupuestaria nos da la objetividad y nos da el visto bueno que realmente se está utilizando de una manera factible, de una manera importante y funcional, que estamos utilizando apropiadamente la partida presupuestaria. Y obviamente la partida presupuestaria nos va a dar ciertos lineamientos que nosotros tenemos que revisar
primordialmente y funcionalmente de los lineamientos que nosotros tenemos que manejar. Entonces, lo primero que nosotros manejamos son los códigos del UE, códigos de unidades ejecutoras, que nos permiten y que tienen intuición, fundamentales. Por ejemplo, acá el código 134 es para el Consejo Nacional de Vivienda Policial. Después tenemos el código 170, que es la Escuela Militar de Ingeniería. El código 244 es Servicio Nacional Antofotogrametría. Y así sucesivamente, partiendo de lo nacional, departamental, gobernaciones y municipios, que es la parte que nos toca. Entonces, ahí tienen cada uno su código de unidad ejecutora. Después hay que establecer si estos son centralistas, si son unidades ejecutoras centralistas, si son desconcentradas, si son descentralizadas. Ese argumento es muy importante. Y ahí nos dan los códigos, ¿no? Código, por ejemplo, gobierno autónomo municipal de Chuquisaca, 1101, gobierno municipal de Sucre. Y así sucesivamente tenemos los códigos. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 1201. Entonces, ese es un lineamiento que obviamente nos permite poder manejar. Y otro tema importante que nosotros tenemos que ver es los gastos de recursos por rubro de gasto, por recurso por rubro y por rubro de gasto. Ahí en clasificación por rubros estamos viendo ya cuestiones de ingresión de operación y de inversión que se utiliza y se está relacionado con proyectos multigestión, gestión, donde tenemos la certificación presupuestaria de eso para que nos permite poder llegar a cumplir los lineamientos. Pero el otro tema que es exclusivamente de gestión es el tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que revisar antes de subir a nuestro PAC, antes de subir a nuestro PAOA, antes de que nosotros veamos qué es el lineamiento y funcionamiento exclusivamente del clasificador por objeto de gasto, que está dividido en el grupo 10.000 servicios personales, en el grupo 20.000 servicios no personales, grupo 30.000 que está basado en el grupo 30.000 bienes, grupo 40.000 activos. Entonces, también es importante tomar en cuenta, estimados participantes, el clasificador presupuestario. El clasificador presupuestario me va a permitir a mí de una manera clara, de una manera muy importante, fundamental, poder ver el verdadero objeto de gasto que yo realizo, ¿no? Y las diferencias que yo puedo llegar a cumplir de una manera, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre una 258.10 con una 258.20. Ahí nos dice gasto por servicio contratado a terceras personas, que no es necesario que trabajen en la misma institución, pero sí es necesario que en un determinado tiempo me entreguen un determinado producto, que eso es lo que yo requiero. Que no es lo mismo que nosotros nos llegue a generar aspectos importantes como la consultoría en línea, que es otro tratamiento que dice gastos en consultores de programas y proyectos de inversión que desempeñan actividades técnicas operativas cuya relación contractual está dentro del marco de convenios, financiamientos y acuerdos de norma. Entonces, tenemos que saber fundamentalmente tener un presupuesto ideal y tener un presupuesto que me permite ser. Entonces, este otro documento para nosotros es muy importante, es muy interesante y eso nos va a permitir poder hacer un buen manejo del clasificador presupuestario. Es importante que cuando nosotros manejamos el POA, lleguemos a manejar estos lineamientos, ¿no? Estos aspectos fundamentales es de acuerdo a los lineamientos y a los catálogos que utiliza el Viceministerio de Presupuesto, ¿no? Estos clasificadores presupuestarios son anuales que van modificando y van revisando de acuerdo al tratamiento que llegan a hacer. Antes no teníamos, por ejemplo, catálogo electrónico de productos.
ahora lo tenemos relacionado y utilizamos para las subastas electrónicas, para los armados del DBC, perdón, para los tratamientos de los formularios. Entonces es algo muy importante y fundamental que nosotros tenemos que llegar a manejar. Este documento es importante. Otro de los documentos importantes para nosotros, fundamentalmente, y es importante que nosotros tenemos, es el Decreto Supremo 956. Este decreto 956 nos va a permitir poder hacer una explicación de una manera muy importante, muy fundamental a medida que nosotros manejamos. Muy excepcionalmente vamos a manejar estos tratamientos y que son buenos, importantes, que se ha generado en ese lineamiento. El decreto supremo tiene modificaciones, tiene objeto de modificar algunos alineamientos, es el artículo 181, donde la orden de compra es una solicitud escrita, formal, que tiene una prestación no mayor a 15 días, y que aquí vemos a los proponentes lo que se les está haciendo, que tengan deudas. Se modifica algunos alineamientos que tácitamente nos dicen que tenga deudas pendientes con el Estado, establecido mediante pliegos de cargo. Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar una contratación mediante un contrato de orden de compra o orden no podrán participar hasta un año después de la fecha de desistimiento, salvo causal de la información en el SICOES. Ahí ustedes han podido ver y han podido observar que existe una lista del SICOES de empresas incumplidas, de empresas que han sido castigadas con el SICOES. Entonces, ahí tenemos lo que hace el sistema de contratación del Estado, hace una transparencia de todos los elementos fundamentales, ¿no?, que nos permite poder generar estos procedimientos, ¿no? Las partidas de objeto de gasto es de acuerdo a las actividades y a los lineamientos que llega a tener. Clasificador de presupuestos van de acuerdo a las solicitudes que se tienen, y eso el único ente regulador que puede modificar es el Viceministerio de Presupuesto y Crédito de Tesorería, que es el que revisa los lineamientos, los argumentos y define si es rubro de gasto o rubro de inversión operativa. Entonces, hay unidades ejecutoras que tienen organismos de financiamiento como el 2210, 41113, 8810, que son el TGN, el IDH, que son aquellos, por ejemplo, mis objetos de gasto siempre lo voy a hacer con la 2210, con recursos específicos, pero los de inversión y la operación a través de mi clasificador presupuestario cambia la figura y no lo voy a manejar yo con un recurso específico. Tengan por seguro que va a ser 40% con TGN, el 60% con IDH. Entonces es una bolsa que maneja el Estado donde genera un presupuesto. Los presupuestos están divididos en tres grandes grupos. Uno que es el Sistema de Planificación Nacional de Desarrollo, donde haces gestión. Es un plan que tú haces, que el presidente de la República, a través de sus organismos ejecutivos y legislativos, hace un presupuesto para los 5 años de mandato que tiene. Pero también las unidades ejecutoras también maneja planificaciones estratégicas institucionales como el PDI, maneja el presupuesto con el POA, que ya son de gestión, y esos lineamientos son planificaciones a corto plazo. Entonces, ese es otro aspecto que nosotros tenemos que manejar. Entonces, ahí tenemos que se modifica proponentes que desistieron a formalizar órdenes de compra, contratos o servicios, que se modifique la suscripción de contratos de orden de compra o de servicio que hayan hecho. Entonces, hay una cuestión sancionatoria y regulatoria que la 953 nos está dando la posibilidad de manejarlo desde ese argumento, y obviamente ese tratamiento es aspecto valedero. Obviamente,
nosotros también tenemos que saber fundamentalmente el aspecto de todas las de los aspectos que llegan a manejar. Por ejemplo, tenemos ahí una guía de modificaciones de los DBCs. Entonces, también tenemos una guía especificatoria cuando nosotros tenemos que hacer reglamentaciones de las RESAPs. ¿Cuándo se modifica unas RESAPs? Cuando cambian o se modifica algún decreto. Por ejemplo, es importante que las instituciones hayan modificado sus RESAPs desde el enfoque que ya habíamos hablado, desde el enfoque de que hayan cambiado sus RESAPs desde el enfoque de que van a hacer contrataciones electrónicas. Que algunas contrataciones de bienes, que algunas contrataciones de servicios generales, mediante las resoluciones anteriormente explicadas, nosotros tenemos que llegar a cumplir esos lineamientos. Entonces, ahí hay aspectos importantes, que es una guía referencial importante, fundamental, que a medida que nosotros llegamos a manejar de una manera muy clara, muy objetiva, que son guías que se están llegando a modificar algunos efectos de modelos de documentos, ¿no? Que después se han venido estructurando, se han venido modificando, se han venido realizando de una manera diferente y obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta es la guía referencial de modificaciones que están generando y que nosotros tenemos que ver algunos aspectos importantes. Uno de los aspectos importantes es que siempre se tiene que poner la normativa, poner proponentes elegibles, actividades, incorporar el texto resaltante que recibe conforme a fechas establecidas del cronograma y plazos que sean mediante el Decreto Supremo 181 y el Decreto Supremo 1497 a través de las cuantas, ¿no? Obviamente, hay algunas cuestiones que van a incorporar plazos, que va a generarse toda esta estructura que nosotros hemos llegado a manejar, y a medida que nosotros utilizamos cada estructura, cada cuestión tiene que ser aplicada, ¿no? Y esto lo vamos a aplicar en los ejemplos y lo vamos a relacionar. Otro de los aspectos muy importantes que nos han pedido, que es muy importante para un manejo efectivo de unas RESAPs, es el tratamiento que nosotros lleguemos a cumplir de una manera clara, lleguemos a cumplir de una manera obviamente muy importante, y esos lineamientos nos permite poder manejar. Entonces, todas las documentaciones que nosotros manejamos, toda la información que nosotros lleguemos a manejar, tiene que ser importante. Otro de documento es el reglamento específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas. Hay un instructivo que nos permite generar para la elaboración del reglamento específico, donde nosotros tenemos que saber claramente cómo podemos llegar a modificar, claramente cómo podemos llegar a hacer un nuevo RESAPS de acuerdo a las incorporaciones que nosotros tenemos que llegar a. Entonces, ahí tenemos que especificar claramente los procedimientos de contratación menor. Por ejemplo, elaborar las especificaciones técnicas con referencia, que es una cuestión, la diferencia de especificaciones técnicas se utiliza mucho en servicios, se utiliza mucho en bienes, y los términos de referencia se utilizan más en consultorías. Estimar el precio referencial respaldándonos con el presupuesto del POA y del clasificador presupuestario. Es decir, nosotros tenemos que decir que a través de esa partida, por ejemplo, consultor, necesito un consultor por producto, la partida 25810 necesito, pero en el POA vamos a hacer consultorías recurrentes, que quiere decir que a veces hay algunos aspectos importantes que se repiten de un POA a otro, ¿no? Sobre todo cuando eres una dirección administrativa
Cuando eres una dirección administrativa de gasto, ¿no? No tanto de inversión operativa, porque inversión operativa tienes que relacionar con tu sitio web, tienes que generar tu programa, tu proyecto, tu actividad, tienes que ver que tu programa sea central, tienes que tener tus subprogramas e incorporarlos a ese otro sistema que va a tener relación obviamente con tu DBC. Pero esto a veces cuando son rubros de gasto, por ejemplo, unidades ejecutoras que tienen gastos de 4 millones, de los cuales esos 4 millones, el 65% de sueldos y salarios, con servicios estás trabajando un 15%, con activos otro 15%, y después el saldo estás haciendo bienes, entonces no hay mucho que pensar. Entre un POA y otro, cambia el presupuesto mucho por la población beneficio del lugar donde te encuentras. Entonces, ese es un aspecto. Por ejemplo, si yo en los lineamientos que se han podido, esto va a llegar a cambiarse objetivamente y satisfactoriamente el día 16 de noviembre del 2022, cuando haya una nueva estructura de censo del INE, donde ya se va a poder en cada lugar establecer cuánto beneficio va a poder generar, ¿no? De qué subalcaldía generas, en qué zona estás, qué distrito, para quiénes están beneficiados de manera interna y de manera de dirección administrativa. No nos olvidemos que las unidades ejecutoras son los que más manejan esas inversiones operativas a mediano plazo, porque tienen tratamientos generacionales de multigestión que nos va a permitir poder llegar a cumplir. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder armar un DBC. Si yo me retroalimento con todos estos lineamientos, voy a llegar a tener un final feliz, ¿no? Y voy a tener, cuando yo digo voy a tener un final feliz, quiere decir que yo voy a llegar a cumplir de una manera objetiva todos los lineamientos. En una contratación, por ejemplo, menor, se solicita a la unidad administrativa una certificación presupuestaria que puede llegar a ser la unidad de presupuestos, llegar a generar, o también puede llegar a ser el mismo SIGEP, Sigma, una certificación que también me avala cuando yo puedo generar un preventivo, ¿no? No nos olvidemos que los tres estados importantes de ese documento, que es el C31, que nos va a permitir, es hacer preventivos, comprometidos y devengados. Pero yo tengo que manejar el tratamiento de preventivo, comprometido, devengado, pagado y acto de conformidad, ¿no? Que va a llegar. Inclusive en las contrataciones, cuando en la contratación damos un precio referencial y esa contratación termina más allá, ¿qué quiere decir así? Más allá de lo que nosotros hemos llegado a objetivizar, más allá de lo que, por ejemplo, nosotros hemos puesto precio referencial 40.000 bolivianos, pero se ha adjudicado solamente 30.000 y tenemos 10.000, es la obligatoriedad que nosotros a nivel administrativo financiero hagamos un tratamiento reversivo de poder ajustar que mi preventivo, mi comprometido y mi devengado sean iguales, ¿no? Solicitar a la RPA la autorización del inicio de la contratación, ¿no? Verificar la documentación, el RPA, todos los movimientos que se lleguen a cumplir y obviamente generar todos los recursos que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Cuándo tenemos que elaborar, cuándo tenemos que suscribir, qué tiene que hacer cada uno, adjudicar al proveedor, instruir a la unidad administrativa para solicitar al proveedor la adjudicación, la unidad administrativa ya recibirá la documentación, formalizará con un contrato o con una orden de compra, la unidad jurídica hará el tratamiento de la revisión de los documentos para posteriormente hacer el documento de adjudicación y todo el efecto que se tiene que realizar. Cumplir con las comisiones de recepción y calificación, la comisión de calificación,
va a manejar estrictamente estos lineamientos que les va a permitir poder esto. Entonces, hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que leer en cada uno, qué acción se genera, modalidades de licitación, como hay algo muy importante en las AMPES, qué se realiza, cuál es el flujo en la modalidad AMPE, cuál es el flujo que debemos tener desde la unidad solicitante, y son pasos que yo tengo que seguir para llegar a cumplir, ¿no? Estimar los precios, definir el método de selección, tener una autorización de inicio del proceso con el RPC, coadyuvar el RPC para verificar esta documentación, verificar todos los lineamientos, subirlo al PAC, relacionar el PAC con el POA, instruir quién va a hacer la publicación. No nos olvidemos que en el AMPE las licitaciones tenemos que llenar los formularios, hacer los seguimientos, ver los tratamientos de cuantía, que es algo muy importante y fundamental a medida que manejamos, y que este tratamiento va a ser relacionado posteriormente. Y aquí tenemos una infinidad de resoluciones que nos permite poder llegar a tomar en cuenta y que obviamente tienen que ser satisfactorias. Dentro de mis carpetas también fundamentales tenemos ya los casos. En los casos prácticos, por ejemplo, vamos a comenzar con un caso práctico. Aquí tengo una y tengo que ver de una manera estructural cómo yo podría armar el DBC. Primeramente, ver que el presupuesto esté bastante conformado, y aquí vamos a ver algunos lineamientos de estudio. Primero, aquí hay un CUSE. Voy a subrayar. Aquí hay un CUSE. ¿No? ¿Se ve mi pantalla? ¿Aló, aló? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ingeniero, estamos viendo documento base de contratación de bienes, apoyo nacional a la producción de empleo, AMPE. Muy bien. Aquí, primero, comenzamos. ¿De quién es? Del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Este es un documento de contratación que me va a permitir eh, llegar a tomar en cuenta. Este documento está relacionado con un número de carpeta y la relación es de ambos. Está relacionado, el número del CUSE está de acuerdo, esto ya es SICOES, el número, aquí vamos a poner, voy a hacer colores, está con el número del código de la unidad ejecutora. Aquí está el número del SICOES con qué se está realizando, y aquí estamos viendo que se está haciendo una tercera convocatoria. ¿Qué quiere decir que se está haciendo una convocatoria? Que las anteriores convocatorias han sido desiertas. Entonces, ahí ya podemos llegar, ¿no? Ahí podemos. Otro aspecto importante, el nombre. El nombre que tiene que ser el mismo nombre que nosotros le hemos hecho cuando veamos nuestro PAC. Hemos revisado nuestro PAC y hemos visto que tiene que ser el mismo nombre que genera. Si por algún motivo este tiene algún cambio, se debe modificar en el formulario, ¿no? Y eso es una clase de SICOES que es bien interesante. Pero aquí dice, adquisición de jaboncillos ambientadores y desinfectantes líquidos para la administración de los servicios higiénicos públicos municipales a cargo de la Dirección de Competitividad e Inversión del Sistema Municipal de Emprendimiento 2022. Ese es el nombre. La estructura y el contenido siempre va a estar basado en lineamientos que están generados en normativa, que nos interesa,
proponentes exigibles, nos van a hablar sobre las actividades de garantías que podemos llegar a generar y nos va a mostrar un glosario fundamental a la que nosotros queremos manejar. Entonces, esto nosotros, cuando entremos a la normativa, obviamente la estructura que nosotros vamos a manejar, siempre en todo se maneja primero la normativa. Esto llega a cambiar cuando tiene otro tratamiento como del Banco Mundial o del BID. Dice la normativa aplicada al proceso de contratación está según establecido las normas del Banco Mundial. Pero en este caso es normas establecidas por la ley del órgano rector que nos permite, que es la SAPS. Otro de los aspectos importantes que nosotros tenemos que revisar son los proponentes exigidos. ¿Quiénes están incorporados acá? Están responsables, todos aquellos, esto es para todo aquel proveedor que quiere llegar a manejar. Entonces, para cualquier proveedor está autorizado, ¿no? Seguimos. Aquí dice, actividades administrativas previas a la presentación de propuestas. No corresponde inspección previa porque solamente se hacen en obras. En obras tiene que haber inspección previa, consultas escritas y reuniones informativas de aclaración. En una AMPE, por ejemplo, o una licitación de servicios generales, o en este caso de bienes, no es necesario, porque sabemos que posteriormente nos van a mostrar el producto. Y en una subasta electrónica esto es importante, a través que es importante el catálogo. El catálogo donde tiene que tener una estructura de explicación formal y que en el curso de subastas electrónicas se les enseña que es otro el tratamiento que se maneja con el DBC de una subasta. Entonces, es otro el tratamiento. Las garantías. Siempre es importante de poder hablar de las especificaciones de boletas de garantía, más que todo se hacen en inversiones, seguros, garantías a primer requerimiento, que ya son depósitos de garantía que se utiliza más que todo en las AMPE mayores. Las AMPEs mayores son de 200.001 a 1.000.000. No se utiliza mucho en las AMPEs menores, donde es 50.001 a 200.001, o depende de la cuestión que nosotros queremos manejar. A veces se utiliza de acuerdo al lineamiento que nosotros podemos manejar. Una garantía de seriedad, convocante cuando requiere podrá solicitar la presentación de una garantía de seriedad después propuesta o depósito por este concepto que equivale al 1% del precio referencia. Solo para contrataciones de precios referenciales mayores a 200. Es decir, no, yo voy a realizar un depósito que está adjudicado, ahora está incluido los depósitos, porque ellas utilizan, estimados participantes, sobre todo en obras, porque a veces las empresas constructoras llegan a sobrepasarse ese 20%, lamentablemente por las planillas de avance, porque no tienen un buen cronograma de trabajo, porque no vienen a realizar aspectos importantes, fundamentales que nosotros, ¿no? Entonces, a medida que nosotros realicemos esto, fundamentalmente y esencialmente dentro del... Aquí dice, en caso de contrataciones por ítem de garantías de seriedad, se solicita que no corresponda. Aquí tenemos también garantías de cumplimiento de contrato, que aquí puede generarse retenciones. La mayoría de las retenciones a veces son retenciones del 7% cuando puedes hacer pagos. Eso
depende de la solicitud que yo llego a manejar, ¿no? Esa solicitud que para mí es muy importante, esa solicitud para mí que es muy fundamental y que yo tengo que llegar a cubrir esos lineamientos que para nosotros es muy importante. Entonces, a medida que nosotros llegamos a tener en cuenta estos lineamientos fundamentales, son precisos, ¿no? Para poder llegar a cumplir. Entonces, eso es muy importante. Garantías de maquinaria. La entidad convocante, cuando considera necesario, solicitará la garantía de funcionamiento de maquinaria hasta un máximo de un punto de 1.5. Acá no corresponde. Garantías correctas de inversión, anticipo, no corresponde. Ecuación de seriedad de propuesta. La seriedad de propuesta se formaliza y se comprueba declarando mediante los formularios, ¿no? Realmente si son, ¿no? La devolución de la garantía de la seriedad de propuesta. Hay devoluciones que se utilizan mediante aspectos que nosotros tenemos que llegar a tomar en cuenta. La garantía, notificación con resolución de declaración desierta, notificación de resolución que resuelva el recurso administrativo, etcétera, etcétera. Descalificación de propuestas. Ahí nos explica el DBC se divide en la parte administrativa, técnica, económica, legal. Esa es la estructura que nosotros estamos viendo, aspectos técnicos, aspectos interesantes que me permiten poder llegar a cumplir de una manera satisfactoria. Criterios de subsidiariedad. ¿Cuándo se deberá considerar como criterios de subsidiariedad? Cuando los requisitos o condiciones de la propuesta cumplan sustancialmente con solicitado en el DBC. Cuando los errores sean accidentales, accesorios de forma y que no incidan en la validez y la legalidad de la propuesta. Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no están claramente señalados por el DBC, ¿no? Cuando el proponente oferte a los solicitados siempre que las condiciones no afecten la forma, no el fondo. No subsanables, ausencia de un formulario o de la firma de un formulario. Falta de una propuesta técnica, falta de una firma. Cuando no hay una firma, es no subsanable e inmediatamente en el DBC se desestima. Es decir, no cumple. No nos olvidemos que manejamos esa estructura y decimos cumple, no cumple, cumple, no cumple. Entonces ahí no cumple. Falta de propuesta económica por parte de falta de presentación de garantías, si hubiese sido de seriedad de propuesta, garantía del depósito que hemos realizado, ¿no? Cuando se presente en fotocopia simple la garantía de seriedad, si esto hubiera sido solicitado. El ERPA declarará desierta una convocatoria de acuerdo a lo establecido por el artículo 27. También se tiene que ver las partes de la cancelación, la suspensión y la anulación de un proceso. El proceso tiene que ser muy importante y aquí hay algo nuevo. Lo vamos a pintar. El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado, suspendido hasta antes de formalizar la contratación, antes que se firme con el proveedor, mediante el contrato u orden a través de la resolución expresa técnica y legal motivada. Tiene que haber un informe técnico, económico, para que se proyecte una resolución en lo establecido y el reglamento de la contratación con el apoyo del reglamento de contratación de medios electrónicos, porque también se puede suspender algún tratamiento en una subasta. Entonces, ahí es algo muy importante, ¿no? Preparación de las propuestas, siempre, esa es la parte administrativa, la parte técnica. Las propuestas tienen que ser presentadas en los formularios que nosotros estamos pidiendo, un formulario A1, un formulario A2, un formulario. El proponente deberá registrar la información en su propuesta económica
en la plataforma electrónica del SUPE. Se ha cambiado. Es decir, ya no se envía documentación física. ¿No? El consultor antes ligaba su sobre N hojas. Tiene que ser incluido en el tratamiento del SUPE. Los formularios específicos en caso de requerir garantías. La documentación a presentarse tiene, cuando llega en sociedades accidentales, esto es para personas, declaraciones accidentales, para personas naturales, propuestas para adjudicar por ítem o por lotes, presentación electrónica de la propuesta, es otro término que se ha adjuntado y se ha modificado en el DBC, donde nosotros tenemos que ver, el proponente debe autentificar mediante credenciales de acceso al SUPE y seleccionar el proceso de contratación al que desea presentar mediante el CUSE. Primero, registrarse en el SIGEP, ¿no? Ahorita vamos a mostrarles algunos lineamientos importantes. Se registra y ya la parte operativa los relacionamos con el curso del SICOES. Acá vamos a manejar el manejo, ¿no? Cómo se introduce todo el tratamiento, pero también tenemos esa incorporación nueva, por ejemplo, en las subastas electrónicas del Registro Único de Proveedores. Una vez ingresado a la sección, debe verificar los datos generales consignados y registrar de manera, el proponente debe aceptar condiciones del sistema para la presentación electrónica. Entonces, todos estos aspectos tienen la relación con el CUSE. Plazo y lugar de presentación. Las propuestas deberán ser registradas dentro del plazo, fecha y hora fijado en el DBC. Es decir, tiene el mismo tratamiento de servicios generales y bienes de la cuestión electrónica de una subasta. Modificaciones a las propuestas electrónicas, las subastas electrónicas, esto es bien interesante, en el curso del Decreto Supremo 4453 vemos cómo se manejan las tiendas, los procedimientos que son muy importantes, la apertura de propuestas, debemos ver inmediatamente del cierre de plazo de propuestas de cierre de subastas, estuviera por una comisión, ¿no? La lectura informal y después el tratamiento de las reservas, ¿no? Ahí entra parte netamente de evaluación. Este es el aspecto netamente de que maneja la comisión de calificación. La comisión de calificación siempre está incluido por el RPA, o la MAE, por el RPC y la unidad solicitada. Antes utilizaban los lineamientos de presidente, secretario vocal, ¿no? Ahora se utiliza por actores que son la unidad solicitante, el RPC, el RPA o la MAE. Entonces, los lineamientos a través que manejamos el DBC ha llegado a cambiarse, ha llegado a modificarse en su estructura. Aquí podemos ver un AMPE muy objetivo, donde aquí tenemos una evaluación de propuestas, donde nosotros estamos especificando qué tipo de propuestas. Estamos especificando que está manejando los DBCs tres aspectos importantes. Presupuesto evaluado más bajo, calidad de propuesta técnica y costo, calidad. En este caso, nosotros tenemos que aplicar el que no se aplica. Ya no se aplica el de costo ni el de presupuesto fijo. La evaluación siempre tiene que ser preliminar. La evaluación tiene que ser electrónica. Evaluaciones de resultados, sobre todo cuando se generan subastas electrónicas, tiene que manejarse el tratamiento de la puja.
La puja es un tratamiento entre 3 o más proveedores, que ahí estamos viendo el que tiene mejor tratamiento de costo llega a tener sensor verde y los demás tienen sensor rojo. Y el que llegue a optimizar, llega a satisfacer, ese es el que se adjudica, ¿no? Las determinaciones de propuestas más bajo tenemos que ver de acuerdo a los ítems, de acuerdo a los lotes, los métodos de selección, el contenido de la evaluación, de las recomendaciones tienen que ir, en el informe tienen que ir estas acciones. Tome muy en cuenta para los que son comisión de calificación en un DBC. Primero, tiene que haber una nómina de proponentes. Tiene que haber un cuadro de evaluación. Tiene que haber un detalle de errores subsanables si corresponde. Causales para la descalificación o propuestas cuando lo corresponde. Otros aspectos que nos va a permitir, que nos permite poder llegar a tener. La adjudicación los realiza y aquí otros aspectos responsables de la evaluación, calificación que se toma. Aquí vamos a subrayar el punto E, la unidad de calificación solo recomienda. Ese es su trabajo. Nada más así. Recomendar que esa unidad es la que se ha adjudicado o se ha generado una desierta. Entonces, ese es uno de los lineamientos, ¿no? Cuando nosotros tenemos los DBCs que se les ha incorporado y de acuerdo al tratamiento que nosotros tenemos que ser muy claros y explícitos que se lleguen a manejar de una manera muy importante y fundamental a medida que nosotros lleguemos a tomar en cuenta. Todos esos aspectos van a ser importantes, van a ser satisfactorios. En el caso de que el RPA solicite responsable de evaluación de comisiones la complementación o sustentación del informe, el RPA o la MAE tiene todo el derecho de devolverle a la comisión de calificación que no está bien el documento. Amplíe y en un tiempo de prontitud, inmediato, inclusive con combinatoria. Combinatoria quiere decir rápido, inmediato, para poder llegar a cumplir. Si el RPA recibe la complementación o sustentación del informe recomendado, decidirá bajo exclusiva responsabilidad apartarse de la recomendación y debe elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría. Entonces son lineamientos. El documento determinará adjudicación. El documento de resolución o adjudicación será motivada por los siguientes, motivada y contendrá mínimamente lo siguiente: la nómina de participantes, los resultados de la calificación, identificación de proponentes adjudicados, causales de descalificación, causales de declaración de sí. Entonces, todos estos aspectos formaliza la contratación, formaliza el aspecto importante que nosotros tenemos que tener. Y cuando armamos un DBC tenemos que ver la parte administrativa, financiera, técnica y legal. Y tiene que tener relación con el Decreto Supremo 181, sus modificaciones y resoluciones ministeriales, resoluciones del ente regulador, que es el Ministerio de Economía, que nos ha permitido poder hablar de una manera. A veces, y esto a veces me incluyo yo cuando he comenzado a ver los DBCs, al ver, antes era más, no tenían la cuestión de subasta electrónica. ¿Nosotros qué hacíamos? Lo que nosotros hacíamos era que agarrábamos el DBC y lo generábamos y hacíamos de manera operativa. Ahora es importante y les recomiendo que siempre lo lean a detalle. Que el estudio, la revisión, el tratamiento a detalle para nosotros es muy importante. Porque a medida que nosotros vayamos leyendo, a medida que nosotros vayamos dándole ese lineamiento funcional a detalle, yo voy a poder manejar.
Cuando yo quiero formalizar un contrato, las entidades siempre nos van a decir un tiempo perentorio donde nosotros no podemos, que nosotros, es obligación de la unidad administrativa financiera darnos los tiempos que nosotros tenemos que generar y que el proponente debe presentar y formalizar la contratación mediante ese formulario a uno y adjuntar el formulario del RUPE de la contratación. Algunos adjuntan el formulario con el error de que es el representante legal, pero ponen el nombre del representante legal y no ponen el nombre de la empresa. También eso tenemos que ver cómo está escrito en el CIGEP. A veces la empresa se llama Fox y el dueño es Juan Pérez, pero él se presenta al RUPE, se presenta con un código, pero él se presenta con el lineamiento diferente, ¿no? Se presentan con el nombre, ¿no? Y en el CIGEP está con el nombre de la empresa, ¿no? A veces me decían antes, ingeniero, es mucho mejor ir con el nombre que con el nombre natural que ir con el nombre de la empresa, así cobro más rápido. Porque con el nombre de la empresa me piden documentos, me piden el NID, me piden código de matrícula del CEPREC, que era antes una empresa, me piden ciertos documentos más que yo prefiero 1000 veces que esté a mi nombre y yo cobro un cheque como empresa natural. Y obviamente va a tener ese argumento, ese tratamiento que me va a permitir poder realizar. Entonces, tienen algunos proveedores, ¿no? Sus mecanismos para poder llegar a... Entonces, ese es uno de los aspectos donde ya se maneja el contrato de una manera muy importante, donde nos tiene que mostrar aspectos fundamentales y esenciales. Otra de las cuestiones muy importantes que se tiene que incorporar es el glosario de términos, ¿no? Por ejemplo, bienes recurrentes, certificado de cumplimiento que oficializa el contratante, el convocante, el desistimiento, el modelo de contrato, el proponente, aspectos que son muy importantes. Ya en la parte económica técnica, aquí ya cruzan aspectos netamente importantes que en el DBC nosotros vemos. No sé si se ve claramente en mi pantalla, díganme. ¿Aló, aló? Sí, ingeniero, se está viendo correctamente. Ya, muy bien. Siempre es importante porque a veces como uno está al otro lado, no se ve muy bien a veces. Aquí tenemos que ver algunos aspectos interesantes como el CUSE. Miren, aquí está el CUSE y aquí está relacionada la carpeta, que es un código interno. Aquí dice BBN porque se trata de un bien. Aquí tenemos que ver el método de selección. Esto ya entra a las partes del tratamiento que nosotros realizamos, precios evaluado más bajo. Este monto nos dice 99,000. Pero aquí hay una cosa, miren, esta contratación va a ser una orden de compra, no va a ser un contrato. Porque ellos, miren, el monto es un AMPE, miren esta parte, nos está diciendo que es un AMPE, pero la forma de contratación lo necesitan inmediato y van a manejar el argumento de una orden de compra porque esto lo necesitan en menos de 15 días. Van a utilizar presupuesto de gestión, van a utilizar los aspectos. Y aquí miren, cuenta corriente fiscal para depósito por cuestión de seriedad de propuesta, fondos en custodia. Eso se llama la CUN. La CUN es una cuenta única municipal, donde está generado por el organismo de la estructura de la unidad ejecutora de la alcaldía, en este caso, donde tiene un número de cuenta, donde tiene que
el adjudicado generar un depósito bancario del 1% del monto del precio de referencia. Estamos hablando de 99.999, el 1%. Entonces, eso le va a permitir poder llegar a manejar el lineamiento, le va a permitir poder manejar ese aspecto fundamental que va a ser manejable el titular, el Tesoro General de la Nación, y aquí hay un número de cuenta de seriedad de propuesta que está generado en el TGN, perdón, no en la Q, me he equivocado, ¿no? En la Q es la cuenta única municipal donde hacen depósitos, pero en este caso hay una cuenta del Tesoro General de la Nación que tiene que depositar. Aquí tienen la persona más responsable, que es el RPC, en este caso es Ronald Caviña, y el cronograma de pagos, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 47, los plazos de cumplimiento para contrataciones menores, el plazo mínimo es de 4 días. Para contrataciones mayores de 200.000, el plazo es 8 días. Ambos computables con la convocatoria. El incumplimiento puede llegar a generar sanciones. ¿Qué datos deben entrar en el depósito bancario? El número de la cuenta y el banco, el titular, y poner el concepto que se tiene que llegar a manejar, ¿no? En el caso de las alcaldías mayor cuya no sea contrato sino orden de compra, requieren autorización del Consejo. Si la ley señala que el Consejo autoriza la suscripción de contratos, existe un silencio con relación a la orden de compras. El Consejo verifica más que todo las partes internas de la cuestión como el Ejecutivo. Ellos miran que tienen su propio presupuesto y son aquellos vigilantes de todas las unidades ejecutoras y direcciones administrativas. ¿Dónde se centraliza más y la realidad de las gobernaciones, de las licitaciones? Tendría que haber una irregularidad tremenda en una orden de compra, un sobrepresupuesto o una corrupción para que se genere, por ejemplo, digamos, instalación de cámaras para esta unidad ejecutora y digan 80.000 y sabiendo las órdenes de compra salen 20.000. El Consejo Municipal más se hacen cargo de inversiones, de contratos de obras. Ahí están más sus ojos. Y las direcciones de licitación y los asesores son los que revisan y objetan y modifican, porque no nos olvidemos que hay dos controles gubernamentales en todo lugar. El control gubernamental interno, que son la auditoría interna de la unidad ejecutora, y la Contraloría. La Contraloría dice, envíenme más antes y licitaciones. Y la realidad es esa, ¿no? La realidad de todo esto es que verifican más licitaciones. Obras de magnitud, obras nacionales, licitaciones internacionales, que están relacionados con proyectos de inversión del CICINWeb. Eso es lo que más le interesa a la Contraloría. Una orden de compra le dice, esto súbalo al PAC, revíselo, pero estas órdenes de compra le sugeriríamos que estén en custodia, ¿no? Le sugerimos que esté la carpeta en custodia y en cualquier momento va a ser solicitado. Y estas órdenes de compra son más solicitadas y revisadas por la unidad interna. ¿Y cuál es la auditoría interna? El control gubernamental interno es la dirección de licitaciones de las unidades ejecutoras, donde ahí revisan, genera, y cuando la cosa está muy seria, lo llevan a la unidad de transparencia,
donde ahí ya se generan responsabilidades de la función. Cuando nosotros hablamos que esto se genera por la unidad de responsabilidad pública, ahí ya vemos que ya es más serio, ¿no? Se tiene que documentar, se tiene que ver qué es lo que ha pasado y tiene que llegar a tener cuestiones más serias. En la presentación de la propuesta, ahí tenemos la plataforma del RUPE, la presentación es electrónica, ya nada es físico. Ahí dice, se va a generar la apertura, se va a generar en una reunión virtual, ¿no? El tema va a ser apertura de la carpeta a horas 24. Únanse por el medio del Zoom y les da el código de la reunión y el código de acceso. Ya es todo virtual, donde revisan, ya revisan el formulario del RUPE y ven si esto es viable o no es viable. Entonces, ahí es muy importante que se tome en cuenta esos factores que netamente nos van a permitir poder. No se preocupen, están levantando las manos. A las 9:15 vamos a hacer todas las preguntas que se deseen. Si desean, pueden escribir algo. Si hay alguna refutación, alguna apreciación, algún lineamiento, estos son los lineamientos que se están generando. La presentación del informe de la evaluación de la recomendación del RPA, ahí está. La adjudicación, si es desierta, se adjudica. La notificación. La suscripción del contrato, aquí hay un tiempo perentorio que se está haciendo, que prácticamente va a ser el 9. Aquí están todas las especificaciones técnicas que ha generado la unidad solicitante. Es muy importante que ponga los montos determinados referenciales que ellos han visto mediante una proforma, mediante una cotización. Antes se hacían 3, ahora se puede utilizar una, no hay ningún problema. Y ahí están solicitando el medio de transporte, el lugar de entrega. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando digamos, traes un producto, también hay que poner si va a existir una mano de obra, ¿no? Entonces, todos los aspectos, el pago único se va a hacer por el SIGEP, las multas, los criterios que pueden añadir en la cuestión técnica. Y aquí ya entramos en la parte de que, esa es la parte que le dejamos al proveedor. El proveedor RUPE me va a permitir poder llegar a cumplir esos lineamientos, obviamente de una manera satisfactoria. Posteriormente, esto ya es para las personas que tienen que descargar los formularios y ver de acuerdo a qué es, ¿no? Formulario A1 para personas naturales, jurídicas o sociedades accidentales. Tienen que colocar el CUSE, el mismo nombre del proponente y generar la firma y el nombre completo y si es empresa, el sello. El formulario 2A, si es una persona natural, en este caso, si es persona natural, va a tener un carnet de identidad, un NIT. Vamos a ver la cuestión del proponente, si es persona jurídica. No se puede llenar al mismo tiempo todos los formularios, por si acaso, solamente un solo, que es muy importante. Aquí tengo que poner las especificaciones técnicas en el formulario C1. Ya no existe el formulario B1. Antes existía, ¿no? A1, A2, B1, ya no existe. El formulario C1 me genera lo mismo que algunas empresas hacen control C, control B chica. Y adjuntan aquí lo mismo. Agarra la empresa y dice esto, yo lo voy a ver, es igual. Agarra y se posesiona y lo ponen igualito. ¿No? Porque ellos dicen, voy a entregar lo mismo. Una vez que generan, ya acá en la evaluación previa, esto ya el formulario, los formularios referenciales son formularios exclusivamente de la comisión de calificación, ¿no? Hay que tener muy en cuenta sobre los formularios que tenemos y hay que tener muy en cuenta sobre los lineamientos que nosotros tenemos. Aquí esto se llena
absolutamente se llena con la documentación que se baja del SUP, que ellos muestran los documentos que se les ha pedido. Aquí vamos a poner aspectos muy importantes. Si esto cumple, el formulario A1 cumple, yo le voy a poner sí, continúa. Y así sucesivamente voy a hacer la propuesta administrativa y voy a poner la opción de que me permite poder llegar. Aquí en la propuesta técnica también voy a utilizar el mismo lineamiento que allá arriba hemos manejado, de que necesitamos esto con los precios referenciales, y también va a estar acá del proponente A, del proponente B, del proponente C, y aquí vamos a ver la categoría del formulario. Aquí hay una cuestión muy interesante, que tenemos un modelo de orden de compra, no tenemos un modelo de contratación, y eso tenemos que verlo bien claramente. Cuando tenemos ese lineamiento, obviamente nos va a permitir poder realizar. Ahí dice, La Paz inserte la fecha, emisión del documento, el proceso de contratación, el código, inserte el nombre del proveedor, inserte el nombre propietario, representante, inserte el NIF, y aquí maneje lo que se ha venido manejando, ¿no? Ya, vamos a responder todo eso, no se preocupen, algunos están generando lineamientos que vamos a ver. Aquí manejamos el argumento de la cantidad, del precio, el total, generamos y aquí está la firma y la fecha. Y esto nos va a permitir como un anexo de forma escaneada y ya vamos a manejar el tratamiento. Ese es un caso que nosotros tenemos. Ahora, tenemos un caso, por ejemplo, de licitación de obras, que utilizamos el modelo del DBC de obras, que es muy diferente al modelo de una AMP, que tiene ciertas estructuras que nos va a permitir poder manejar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, acá, dice documentación para la contratación de obras, y aquí es de la Empresa Pública Nacional de Estrategias de Financiamiento. Cuando hablamos de licitaciones, estamos hablando más de 1 millón de bolivianos, ¿no? Entonces, acá ya es estrictamente por la MAE, el lineamiento, y aquí ya estamos hablando de obras, estamos ingresando. Aquí es importante incorporar la inspección previa, muy importante denotar fecha, hora, lugar establecido, las consultas respectivas, incorporar mediante notas, fechas, horas, hasta cuándo se puede llegar a manejar ese lineamiento, la reunión de aclaraciones, lugar del señor, más que todo se realiza cuestiones de inspección de campo en el lugar donde está. Hay una fecha, hora determinada antes de que se haga la convocatoria y tiene que estar en la convocatoria la fecha, donde ellos vayan, revisan, modifiquen, porque inclusive pueden hacer algunas modificaciones que no están muy claras. Entonces, pueden sugerir también esos lineamientos de manera satisfactoria, que es muy diferente. Ya no está aquí la parte que no corresponde. Aquí vemos la ampliación, pues, que es de los tipos de garantías, de cumplimiento y todos los factores netamente fundamentales. El costo, la propuesta del documento corresponde a intercambiar proponentes y convocan deberá presentarse en idioma castellano cuando es con normas del BID, inclusive hay cuestiones de otro idioma. La propuesta tendrá una validez de 60 días calendario para convocatorias nacionales y 90 días para convocatorias internas. La documentación está regida con, más que todo, hay un formulario que es nuevo, formulario de experiencia general de la empresa, A3, formulario de experiencia específica de la empresa en construcción de obras, la A4,
formulario de hoja de vida del gerente, director de obras residentes, de los especialistas asignados y de toda la gente que ya se maneja más formularios, que son formularios netamente explícitos que nos permiten. Una vez que ya tenemos eso y que está sumamente claro y específico, entramos ya en el tratamiento fundamental de aspectos de márgenes de preferencia, donde decimos si es una empresa nacional, siempre vamos a pedir un margen de preferencia del 5% y un ajuste del 0,95. Si es una generación de empleos, en otros casos vamos a ver de las propuestas que se generan de los empleados adicionales al numeral de trabajadores necesarios para la ejecución. Y vamos a ver ya la parte fundamental que nos permite poder llegar. Una vez que ya tenemos claramente esto, ya entramos a la parte fundamental de que siempre tiene que haber un glosario de términos que son más diferentes. Miren aquí, cambia el glosario, ya no es como LAMPE más sencillo, era convocante, contratante, aquí va contratado, aquí hablan de la palabra defecto, cualquier parte de la obra que no así completada conforme, desistimiento, especificaciones técnicas, fecha conclusión de la obra, gerente, hito verificable, contratista, materiales, metodología del proponente, modificación de la obra similar, obra pública, omisión, periodos, personal adicional, planos, propuestas, superintendentes, supervisores, ya estamos hablando de términos más. Aquí estamos hablando de una cuestión más compleja, que aquí estamos hablando del objeto de la contratación, que tiene un monto determinado de 61.025.400 bolivianos, que tiene que estar hecho en 331 días, más o menos un año. La calidad es calidad de propuesta técnica y costo, es por el total, propuesta de gestión, y aquí está destinado la empresa nacional de hito, la empresa con recursos propios, ¿no? Y aquí estamos diciendo cuenta corriente de depósito por condición de garantía de seriedad que se debe depositar a la cuenta del Banco Unión del TG, ¿no? Y eso es el 1% del monto indicado. Aquí decimos 61 millones. Entonces, ya saquen sus apreciaciones que tiene que ser 1 millón. 1%. Esta seriedad se paga en el Banco Nacional de Bolivia a nombre del titular, que es Tesoro General de la Nación, moneda que puedes hacer transferencias y te genera esa boleta de garantía de seriedad. ¿No? Obviamente, siempre con ese argumento general. Ahí tenemos todos los que están, la comisión de calificación, la comisión de calificación por niveles jerárquicos, está aquí el presidente ejecutivo, la directora administrativa, el jefe departamental. El cronograma de aquí ya es más, estamos hablando de licitaciones que necesitan más tiempo generar, de la coordinación que se puede realizar, inspecciones previas se van a hacer en el mismo lugar, el 27 de junio a las 9 de la mañana, las consultas tienen hasta el 29, 48 horas hábiles, las reuniones de aclaración pueden unirse, algunos pueden ir hasta el lugar que es el edificio Hansa, piso 19, y otros pueden entrar al enlace del MET Google. Se aprueba el DBC, se notifica la apertura electrónica que se tiene que manejar, y aquí ya están utilizando unirse a la reunión por el Mehmet Google. El otro ha sido por el Zoom, ¿no?
Aquí está el informe, la adjudicación, la presentación y hay un tiempo para que desde el 30 de agosto prácticamente esto es multigestión. ¿Por qué multigestión? Porque esta suscripción de contrato se va a generar el 30 de agosto y ellos están pidiendo que se va a hacer 330 días. Estamos hablando más o menos de unos 11 meses. Entonces, este trabajo ya está garantizado la plata preventivamente para esta gestión, pero posteriormente. Aquí están las especificaciones ya explicadas. Tiene que haber planos, obligatoriamente, tiene que adjudicarse en el SICOES planos actualizados, diseños actualizados. Si no hay, no sirve, se objeta ese aspecto importante, características técnicas que llegan a tener obviamente, y ahí tenemos que son por etapas, ¿no? Que obviamente es por el total, pero ahí van a ver cómo van a llegar a manejar. Hay una etapa 1 de diseño, de ejecución, de puesta. Todos esos aspectos tienen que llegar a tener. Más que todo, estas empresas se llegan a cumplir, a generar de esta manera, y ahí tenemos los requisitos. El contratista puede ver protocolos de bioseguridad mediante páginas web, descargar mediante estos aspectos de requisitos, y ahí tiene una infinidad de aspectos que tienen que leer, y a veces estas empresas son mixtas, ¿no? Accidentales, ¿no? Que se unen dos, tres empresas para poder llegar a manejar este libro. Es casi seguro que ellos manejan ese aspecto. A veces por el monto, por la boleta de garantía, por el tratamiento se les hace imposible, ¿no? Persona clave, necesitan 81 trabajadores. Ahí están especificando la estructura técnica requerida. Necesitamos superintendentes, director de obra, gerente, profesionales titulados, residentes, una infinidad de personas, 81 personas necesitan, y que tienen que tener los anexos de las obras. Ahí tienen todo. Y aquí los formularios de presentación, identificación, el propuesta de TEPA general, está habilitado el formulario P1, ¿no? Y aquí todos los formularios que son generales. Formulario de experiencia general de la empresa, esto es en obras, por si acaso esto es formulario, que es muy diferente en el AMPE que les hemos, que era de bienes. Formulario de obras de vida del gerente, formulario de vida de especialistas asignados, formulario de cronograma de ejecución, a veces lo hacen mediante Project, mediante Quark, donde ahí ya están viendo aspectos metodológicos, condiciones, y aquí hay un estudio más profundo cuando se arma un DBC. Tiene que firmar la 1, identificar al proponente accidental, es más que seguro que van a utilizar sociedades accidentales. Aquí está la experiencia general de la empresa. Aquí llenamos la experiencia específica. Llenamos la hoja de vida del gerente, superintendente, director, gerente de cada uno. Su experiencia general específica. Especialistas asignados. Esto se repite cada uno de acuerdo a la entidad, la empresa. El formulario 8, cronograma de ejecución de la obra mediante la ruta crítica. Ahí utiliza Microsoft Project. Formularios, donde ahí hay cálculos de MAPRA que se manejan de una manera eficiente, y lineamientos que nosotros podemos llegar a tener. Hay experiencia, puntajes asignados, 5, 2, 0, de acuerdo al tratamiento que nosotros podemos. Evaluación preliminar, ya cambia la figura y a la comisión de selección ya maneja evaluación por empresa, por propuesta económica, por propuesta técnica, ya maneja el A1, evaluación preliminar, si cumple o no cumple. Ahí tienen los lineamientos específicos, propuestas económicas, si cumplen o no cumplen todos estos aspectos de lineamientos, que a veces el modelo de contrato
partes contratantes, antecedentes legales, una infinidad de aspectos que ya lo genera el modelo, teniendo todas estas rutas importantes, donde tenemos el representante, tenemos toda una estructura que ya la empresa se va a hacer cargo, que ya se va a hacer cargo exclusivamente ya el asesor legal para generar la empresa, ya se va a tener todo el control. Entonces, es importante tomar en cuenta. Así se hace una licitación de obras. Aquellos que nos refutan, es bueno equivocarse, es bueno refutar, nos hace más fuertes y ya no cometemos errores. Bueno, decirles que muchas gracias, agradecer a las instituciones que me han permitido poder, y bueno, pues que tengan una linda noche y un reparador noche y mañana nos vemos. Gracias.